Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy vuestro anfitrión, y estoy súper emocionado de teneros aquí hoy. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos una bomba de esas que hacen temblar los cimientos del mundo del corazón. Y es que hoy, señoras y señores, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y soñadas del universo de las series turcas. Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo habéis oído bien. Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo. Pero no os hagáis ilusiones, no hablamos de un nuevo proyecto televisivo, ni de un reencuentro romántico, al menos, no del tipo que todos esperamos. Lo que tenemos entre manos es algo mucho más misterioso. ¿Estáis listos para descubrirlo? Pues preparaos porque hoy vamos a desentrañar el misterio de Demet y Can, en un centro de meditación. ¿Os imagináis la escena? Demet y Can dejando a un lado los focos, el maquillaje y los guiones, y sumergiéndose en el mundo de la paz interior y la relajación. Yo tampoco me lo podía creer cuando me llegó la información. Pero tranquilos porque aquí en mi canal, os lo cuento todo con todo lujo de detalles. Pero antes de sumergirnos en este intrigante tema, me gustaría pediros un favor. Si sois nuevos por aquí, o si ya sois parte de esta comunidad, pero aún no estáis suscritos. ¿A qué esperáis? Suscribiros al canal, activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos y así estar siempre al día de las últimas novedades, chismes jugosos y análisis detallados del mundo de las series turcas y sus protagonistas. Contad con mi contenido. Ahora sí, vayamos al grano. ¿Qué ha pasado? Como sabemos que Demet Özdemir y Can Yaman han estado juntos en un centro de meditación. Pues bien, todo comenzó con una serie de rumores que empezaron a circular por las redes sociales, alimentados por algunas fotografías y vídeos que se filtraron. Al principio, como siempre, muchos pensaron que era un montaje, un bulo más de los que circulan por internet. Pero a medida que los días pasaban, las pruebas se fueron acumulando, y la historia se hizo más y más creíble. En primer lugar, la ubicación. Según las fuentes, el centro de meditación se encuentra en un lugar muy específico y discreto, lejos del bullicio de la ciudad, en un entorno natural y tranquilo. Este detalle ya de por sí despertó la curiosidad de muchos, porque está claro que si buscas paz y tranquilidad, lo último que quieres es estar en un sitio donde te molesten los paparazzi y los fans. Imaginad la situación, Demet y Can, huyendo del caos y la sobreexposición mediática, buscando refugio en un remanso de paz. ¿Será que la fama y la fortuna, a pesar de sus evidentes ventajas, también pueden ser una jaula dorada? El centro, según nuestras fuentes, está ubicado en las afueras de Estambul, concretamente en una zona montañosa y boscosa que ofrece unas vistas espectaculares al mar. Este enclave, además de su belleza natural, cuenta con todas las comodidades necesarias para una estancia relajante, habitaciones privadas, zonas de descanso, un restaurante que ofrece comida orgánica y saludable y, por supuesto, un equipo de profesionales altamente cualificados en técnicas de meditación y mindfulness. Es posible que este sea el secreto mejor guardado de las estrellas turcas para desconectar del estrés y recargar energías. Luego, las fotografías y los vídeos. En las imágenes se podía ver a Demet y a Can en el mismo lugar, pero no interactuando directamente entre ellos. Por ejemplo, se les pudo ver entrando y saliendo del centro de meditación en diferentes momentos, lo que sugirió que quizá no coincidieron en todo momento. Sin embargo, el hecho de que ambos estuvieran en el mismo sitio, en el mismo periodo de tiempo, fue suficiente para encender las alarmas y desatar la especulación. Las imágenes, aunque escasas y en algunos casos borrosas, mostraban a Demet con un aspecto relajado, vestida con ropa cómoda y holgada, sin maquillaje y con el pelo recogido en una coleta. Can, por su parte, también lucía un look informal, con barba incipiente y gafas de sol. En algunas de las fotos se les podía ver caminando por los senderos del centro, disfrutando de la naturaleza, o incluso participando en alguna actividad al aire libre, como yoga o tai chi. Pero como ya he dicho, lo que realmente aviva la llama de la curiosidad son las pistas sobre sus posibles actividades dentro del centro. ¿A qué se dedicaron Demet y Can durante su estancia? ¿Participaron en talleres de meditación, en sesiones de terapia, o simplemente se limitaron a disfrutar del entorno y a descansar? Pero lo más interesante y lo que realmente nos da pistas sobre lo que pudo haber pasado, son los testimonios. Algunos testigos que prefirieron permanecer en el anonimato, aseguraron haber visto a Demet y a Can participando en algunas actividades del centro de meditación, como sesiones de yoga, de meditación guiada y de respiración consciente.
Lo que no está claro es si estas actividades las realizaron juntos o por separado. Estos testimonios, aunque no corroborados por pruebas visuales, añaden una capa de misterio y de intriga a la historia. ¿Será que Demet y Can, además de buscar un lugar de descanso, también estaban buscando un espacio para el crecimiento personal y la exploración interior? ¿Será que estaban utilizando la meditación y otras prácticas espirituales como herramientas para superar obstáculos y desafíos en sus vidas? La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hacían Demet y Can en un centro de meditación? ¿Por qué eligieron ese lugar? ¿Es simplemente una coincidencia, o hay algo más detrás? Pues bien, vamos a empezar por lo más obvio, el estrés y la presión. Tanto Demet como Can son dos de las estrellas más grandes de la televisión turca. Sus carreras están en constante ascenso, lo que implica un ritmo de trabajo frenético, viajes constantes, y una exposición mediática que puede llegar a ser agotadora. Es natural que en algún momento necesiten un respiro, un lugar donde desconectar del mundo y conectar consigo mismos. Imaginad la agenda de Demet y Can, rodajes que se extienden hasta altas horas de la noche, entrevistas, eventos promocionales, viajes internacionales. Un torbellino constante que sin duda puede pasar factura a nivel físico y emocional. La presión por mantener la popularidad, por estar siempre perfectos, por cumplir con las expectativas de los fans y de la industria, puede ser abrumadora. Un centro de meditación, como el que al parecer frecuentaron Demet y Can, es el lugar perfecto para ello. Un espacio diseñado para el descanso, la relajación y la introspección, donde se pueden practicar técnicas de mindfulness y reducir los niveles de estrés y ansiedad. Además, la meditación es una práctica que puede ayudar a mejorar la concentración, la creatividad y el bienestar emocional, algo muy valioso para cualquier persona, especialmente para aquellos que trabajan en un entorno tan exigente como el mundo del espectáculo. La meditación, por ejemplo, puede ser una herramienta poderosa para combatir la ansiedad. En el mundo del entretenimiento, la incertidumbre y la presión son constantes. La meditación, al entrenar la mente para enfocarse en el presente y a soltar los pensamientos negativos, puede ayudar a los famosos a afrontar la adversidad y a mantener la calma en situaciones de estrés. Otro posible motivo es la búsqueda de equilibrio y crecimiento personal. Demet y Can son dos personas jóvenes y exitosas, pero también son seres humanos con sus propias inquietudes y desafíos. La meditación y otras prácticas espirituales pueden ser una herramienta muy útil para explorar la propia interioridad, para superar miedos y traumas, y para encontrar un sentido a la vida. Ambos, como cualquier persona, pueden haber experimentado momentos difíciles en sus vidas. Tal vez tras vivir experiencias personales complicadas, como rupturas sentimentales, o cambios profesionales, ambos sintieron la necesidad de buscar un espacio para sanar, para crecer y para encontrar una nueva perspectiva sobre sus vidas. Recordemos que Demet Özdemir estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç, y su divorcio fue muy mediático. Por su parte, Can Yaman ha tenido varias relaciones sentimentales, y también ha sido objeto de rumores y críticas en los medios de comunicación. La meditación, en este sentido, puede ser un camino hacia la autocomprensión y la aceptación. Al practicar la meditación, las personas aprenden a observar sus emociones y pensamientos sin juzgarlos, lo que les permite desarrollar una mayor empatía consigo mismos y con los demás. Esto puede ser especialmente valioso para los famosos, que a menudo son objeto de críticas y de juicios por parte del público y de los medios de comunicación. El crecimiento personal es un viaje constante y la meditación puede ser una herramienta valiosa para recorrer ese camino. A través de la práctica de la meditación, las personas pueden aprender a identificar y a superar patrones de pensamiento y de comportamiento que les impiden alcanzar su máximo potencial. Esto puede ser especialmente relevante para los artistas, que a menudo se enfrentan a desafíos creativos y profesionales. Pero la pregunta del millón es, ¿están juntos? ¿Es este encuentro en el centro de meditación el inicio de una reconciliación? ¿O simplemente se trata de dos personas que coinciden en un mismo lugar, buscando la paz interior por separado? Esta es la pregunta que todos nos hacemos, la que nos mantiene en vilo, la que alimenta nuestros sueños y nuestras fantasías. ¿Hay algo más que una simple coincidencia en este encuentro en el centro de meditación? ¿Es posible que Demet y Can estén reavivando la llama del amor, o simplemente se trata de dos amigos que se apoyan mutuamente en momentos difíciles? En realidad, nadie lo sabe con certeza. Las imágenes y los testimonios no son suficientes para afirmar que exista una relación sentimental entre ellos.
Podría ser simplemente una coincidencia, una casualidad. O podría ser que Demet y Can estén intentando mantener su relación en secreto, alejados de los focos y de las especulaciones. La discreción en el mundo del espectáculo es un arma de doble filo. Por un lado, protege la intimidad de los famosos, les permite vivir sus relaciones con mayor libertad y sin la presión constante de los medios. Por otro lado, alimenta la curiosidad y la especulación, y en ocasiones puede generar más ruido del que se pretende evitar. Recordemos que en el pasado, Demet y Can protagonizaron la exitosa serie Erkenci-Kuş, donde sus personajes, Sanem y Can, enamoraron a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos era innegable y muchos fans soñaban con que la magia de la pantalla traspasara la realidad. Sin embargo, su relación fuera de la pantalla nunca llegó a confirmarse. La serie Erkenci-Kuş fue un fenómeno televisivo, y la química entre Demet y Can fue uno de los ingredientes clave de su éxito. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en un referente para muchas parejas, y su historia de amor cautivó a audiencias de todo el mundo. La expectativa por verlos juntos en la vida real era enorme, y los rumores sobre su relación fueron constantes. Ahora, años después, las especulaciones sobre una posible relación entre ellos vuelven a resurgir, avivadas por este encuentro en el centro de meditación. ¿Será esta vez diferente? ¿Se atreverán a dar el paso y a confirmar lo que muchos sospechan? Personalmente me encantaría que estuvieran juntos. Creo que harían una pareja maravillosa, y que su amor podría ser un ejemplo para muchos. Pero como siempre, lo importante es que sean felices independientemente de con quién estén. La felicidad al final es lo que realmente importa. Y la felicidad en el amor es algo que solo los involucrados pueden decidir. No importa lo que digan los demás ni lo que deseen los fans, lo importante es que Demet y Can encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar, y seguir atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación. Quizá pronto tengamos más noticias, más pruebas, que nos permitan desvelar el misterio de Demet y Can. Las redes sociales, en este sentido, son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar más cerca de nuestros ídolos, seguir sus pasos, enterarnos de sus novedades. Por otro lado, pueden ser una fuente de desinformación, de rumores y de especulaciones. Es importante, por lo tanto, ser críticos y no dejarse llevar por todo lo que se publica en Internet. Pero en cualquier caso, este encuentro en el centro de meditación nos deja una valiosa lección. Nos demuestra que incluso las personas más famosas y exitosas también necesitan un espacio para cuidarse, para relajarse y para buscar su bienestar. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y emocional, y sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre la vida personal y profesional. La salud mental, en el mundo actual, es un tema cada vez más relevante. La ansiedad, el estrés, la depresión, son problemas que afectan a muchas personas, y es importante hablar de ellos, buscar ayuda y tomar medidas para cuidar nuestra salud mental. Los famosos, como cualquier persona, no son inmunes a estos problemas, y es importante que se preocupen por su bienestar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Sé que la noticia ha generado mucha expectación, y espero haber sido capaz de arrojar algo de luz sobre este misterio. Para recapitular, hemos analizado el supuesto encuentro de Demet Özdemir y Can Yaman en un centro de meditación. Hemos explorado las posibles razones de esta coincidencia, como la búsqueda de paz y relajación, el manejo del estrés y la búsqueda de crecimiento personal. Hemos comentado las dudas sobre si podría existir algo más que una simple coincidencia entre los dos. Y por supuesto, hemos estado atentos a los rumores y las especulaciones sobre el futuro de la pareja, que muchos fans siguen esperando. Recordad que la información es poder, y que en este canal siempre os mantendré al día de las últimas novedades y chismes del mundo de las series turcas. Pero ahora es vuestro turno. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Creéis que Demet y Can están juntos? ¿Os gustaría que lo estuvieran? Dejad vuestros comentarios abajo, quiero leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado este vídeo, compartidlo con vuestros amigos y como ya os he dicho antes, suscribíos al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por vuestro apoyo y por vuestra fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.
Y ahora, como un extra, quiero añadir algunas reflexiones adicionales, que me parecen importantes para completar el análisis de este intrigante encuentro. El impacto de la fama en la vida privada. La fama, aunque pueda parecer glamurosa y llena de ventajas, también tiene un lado oscuro. La constante exposición mediática, la falta de privacidad, las críticas, los rumores, todo esto puede afectar negativamente la salud mental y emocional de las personas. Es comprensible que Demet y Can, al igual que otras celebridades, busquen espacios de refugio y de tranquilidad, donde puedan desconectar del mundo y conectar consigo mismos. El centro de meditación en este sentido podría ser un santuario, un lugar donde recuperar la paz interior y recargar energías para afrontar los retos de la vida profesional. La búsqueda del equilibrio. En el mundo actual, es cada vez más importante encontrar un equilibrio entre la vida personal y la profesional. La sociedad nos exige ser productivos, exitosos y estar siempre conectados, lo que puede generar estrés y agotamiento. La meditación y otras prácticas de bienestar pueden ser herramientas útiles para encontrar ese equilibrio, para aprender a gestionar el estrés y la ansiedad, y para cuidar nuestra salud mental y emocional. Demet y Can, al buscar un centro de meditación, podrían estar dando ejemplo de la importancia de cuidar de uno mismo y de priorizar el bienestar personal. La química en la pantalla y la realidad. La química que existía entre Demet y Can en Nerkencicus era innegable. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en un referente para muchas parejas, y su historia de amor cautivó a audiencias de todo el mundo. Es natural que, después de ver esa química en la pantalla, los fans soñaran con que la magia traspasara la realidad. Sin embargo, la realidad, a menudo, es diferente a la ficción. La química en la pantalla no siempre se traduce en una relación en la vida real, y es importante respetar la privacidad de los actores y no presionar para que cumplan con las expectativas de los fans. El poder del rumor y la especulación. El mundo del espectáculo está lleno de rumores y especulaciones. Los medios de comunicación y las redes sociales amplifican estos rumores, y a veces es difícil distinguir la verdad de la ficción. Es importante, por lo tanto, ser críticos y no dejarse llevar por todo lo que se publica en Internet. En el caso de Demet y Can, es importante recordar que solo ellos saben la verdad sobre su relación. La importancia de la salud mental. En el mundo del espectáculo, la salud mental es un tema cada vez más relevante. Los famosos, como cualquier persona, son vulnerables a problemas como la ansiedad, el estrés y la depresión. Es importante que se preocupen por su bienestar, que busquen ayuda si la necesitan y que se tomen el tiempo necesario para cuidar de sí mismos. La meditación y otras prácticas de bienestar pueden ser herramientas útiles para mantener una buena salud mental. En resumen, el encuentro de Demet Özdemir y Can Yaman en el centro de meditación es un tema fascinante que genera muchas preguntas y especulaciones. Lo más importante es que respetemos su privacidad, que no saquemos conclusiones precipitadas y que les deseemos lo mejor, ya sea juntos o por separado. Y recordemos siempre que al final, la felicidad es lo que realmente importa. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.